qué interesante. Vas a hacer además, esto vas a hacer, ¿cuándo me dijiste que ibas a hacer en septiembre el El año que seminario? viene, el año que viene haré un seminario Ah, de un que- lunes entero donde vamos a trabajar todo con costes Vale. familiares y sexualidad. Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos a esta serie de entrevistas que estamos haciendo desde Caminum. Y bueno, hoy tengo el gran honor y el placer de estar con la presencia de Esther. Hola Esther, bienvenida. Buenos días, muchas gracias, Rubén. Y bueno, Esther, para los que no conozcáis y para los que conozcáis también, porque muchas veces viene bien también como refrescar, ella es psicóloga, terapeuta gestal y sistémica. Actualmente ejerce como psicóloga donde trabaja a nivel individual con parejas y familias. Yo he tenido el placer y el gusto de ser uno de los pacientes también o clientes de Esther con mi pareja, Elina. Y bueno, ella es docente en el máster de constelaciones familiares del Instituto Gestal de Barcelona, coautora del libro Conócete aquí y ahora, donde ha habido, si bien lo menciono, 10 psicólogos y psicólogas con amplia experiencia en terapia que nos ayuda a entender los temas que más nos preocupan en general a los seres humanos. Bueno, si quieres extender algo más o no, esto como tú quieras, pero aquí iniciamos ya nuestra Sí, conversación. bueno, primero de todo, Rubén, muchas gracias por invitarme a este espacio. Para mí es un gran placer. Siento que estáis haciendo un proyecto muy bonito y es un gusto en lo que pueda contribuir desde mi granito de arena, desde mi aportación. Y, y para mí es un gustazo estar aquí. Como tú bien dices, nos conocemos hace años ya, tanto con la formación en constelaciones como en ese proceso terapéutico. Y, y la verdad es que estoy muy contenta de ver cómo crecéis y cómo se van ampliando, ¿no? Esas alas ahí volando ya. Estoy muy Claro, es que contenta. en parte tú eres parte también de este crecimiento porque en ese proceso que vivimos contigo ayudó mucho a ordenar, a integrar ciertas Mm, cuestiones que estábamos ahí, por las que estábamos transitando y bueno, también muy totalmente, agradecido por ello. Y también muy agradecido totalmente. porque hoy estés aquí, que tengamos este ratito de conversación y que Sí, vamos a hablar, lo hemos titulado Las sexualidades de la mirada sistémica y las constelaciones familiares. sí. Entonces, bueno, Gran la tema. primera, sí, como la primera pregunta sería igual para alguien que igual no es de del mundo de las constelaciones o de la sistémica, más sí que la sexualidad de algún modo está en la conciencia de todos. ¿Cómo, qué implicancia tiene? O sea, ¿cómo se implica, cómo es esta mirada de la sexualidad desde esa mirada? Y si quieres compartir algo al respecto a Mm, la sistémica y las constelaciones familiares. vale, vale. Bueno, mira, yo trabajo mucho tanto a nivel individual como en talleres, cuando hago grupos, eh, mucho con lo que son relaciones de pareja. eh, las personas suelen traer asuntos de qué me ocurre a mí con el mundo de la pareja, qué me ocurre con mis relaciones íntimas con el otro. Entonces, siempre empezamos a hablar de relaciones de intimidad y luego viene la sexualidad. Entonces, la sexualidad no es algo que es que las personas se exponen libremente o que se abre en el primer momento, por ejemplo, de una consulta de un grupo, pero que yo veo que está muy por debajo, que está ocurriendo constantemente. La sexualidad para mí es algo eh, que llega desde los inicios de la vida hasta que nos morimos, está presente en todas las fases de la vida. Entonces, es algo que no podemos excluir, ¿no?
Entonces, desde las constelaciones familiares, lo que vemos es que muchas veces hay implicaciones de hechos que ocurrieron en el sistema familiar, eh, donde las personas a veces se ven intrincadas, ¿no? Que incluso, aunque no hayamos conocido a aquellas personas que, ¿no? que les ocurrieron temas, ¿no? en relación con su propia sexualidad o cómo Mm, la vivieron, a veces nos afectan a día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que vemos con las constelaciones familiares? Lo que nos ayuda es a descubrir, a mostrar, ¿no? Entonces, claro, la constelación familiar en sí que es, la constelación para mí, familiar para mí es transitar, o sea, transmitir cuál es mi imagen interna de lo que está ocurriendo en mi vida, en mi sistema, el sistema que sea, ya sea mi sistema familiar, ya sea mi mm, sistema de trabajo, ya sea el sistema que sea, ponerlo afuera y poderlo ver desde ahí, ya sea si lo hacemos en un grupo con las personas que van representando, como si lo hacemos a nivel individual, con los muñequitos, con las plantillas, con lo que sea. Entonces lo que hacemos es poder ver en vivo y en directo qué está ocurriendo en mí, mm, qué está ocurriendo en mis relaciones, qué está ocurriendo en mi familia. Y con la sexualidad es muy curioso porque nos ayuda a ver qué está por ahí debajo, que no vemos. Lo sentimos, en el cuerpo muchas veces, pero no lo podemos explicar con palabras. Entonces la constelación familiar lo que hace es ayudarnos a ver con más claridad. mm. Entonces yo cada vez estoy como más convencida de cómo la terapia sistémica, las constelaciones familiares aportan algo eh, que es muy potente. Y todavía hemos visto, yo creo, el 20% de la potencia de las constelaciones familiares. Todavía nos queda mucho más, ¿no? Para entender, para seguir abriendo. Mm. Claro Sí, que importante esto que mencionabas de que es nuestra imagen, ¿no? La imagen que hemos conformado de nuestro propio sistema familiar y cómo me gustó mucho esta aportación porque muchas veces puede pasar que uno puede pensar, ah, esta es la realidad. Y bueno, esa es la importancia de entender de que la realidad que exacto. vivimos es la imagen que nosotros estamos trayendo a nuestra vida. Exactamente, Mm, exactamente. Cómo lo estoy viendo yo, ¿no? Eh, cómo lo veo y qué actitud tomo respecto a esto que yo siento que está claro, ocurriendo. Entonces, claro, a veces es como que nos perdemos cosas. Yo siempre digo, es como si tuviéramos vamos por la vida un poco así y lo que se trata es de ampliar, de poder mirar con otro foco, ¿no? Poder ampliar esa mirada. Y claro, la sexualidad es algo tan abarcativo, que abarca tantas cosas, que influye en tantas cosas, eh, que tenemos que abrir esa mirada, ¿no? Para vivir, yo hablo de una sexual consciente, una sexualidad plena, pero hay tantas cosas que están afectando, ¿no? Eh, que tenemos que abrir, ¿no? Hay que abrir esa claro. mirada. Y cuando hablamos de la sexualidad, Esther, ¿cómo, a qué nos referimos? Porque, claro, es un Mm, término, uno igual por ahí puede entender, ah, el acto sexual. Pero claro, va más allá de eso. Entonces, ¿cómo mm. podríamos compartir ahora en este rato como el tema de la sexualidad, ¿no? Y todo lo que abarca. Exactamente. Mira, la sexualidad para mí es algo que empieza desde el primer momento en que nosotros somos concebidos por nuestros padres. Es Mm, decir, es el primer acto que genera nuestra vida, ¿no? Desde que papá y mamá se unen en ese acto sexual de amor, con amor o sin amor, da igual, ese acto que es la sexualidad es lo que nos va a dar la vida que luego nosotros vamos a, a vivir, cada uno la nuestra. Entonces, hoy en día, lógicamente, están apareciendo otras maneras, ¿no? También es muy bueno como la tecnología nos está ayudando, la medicina nos está ayudando a poder ser padres con ayudas también, ¿no? mm, Pero bueno, lo más generalizado es esto, ¿no? Es eh, papá, mamá se juntan o lógicamente también pues mujer y mujer, hombre y hombre también, ¿no? Hoy en día hay muchas posibilidades para dar lugar a todo, ¿no? A las diferentes mm, sexualidades, a las diferentes maneras de vivir la sexualidad. Entonces empieza desde ahí, desde ese primer momento que tiene como un efecto de crecer, ¿no? De poner esa semillita. Y desde el primer momento, desde el que el bebé nace, empieza a haber sexualidad.
entendida esa sexualidad como desde los cinco sentidos. El bebé empieza a sentir placer. Para mí la sexualidad tiene que ver con el placer, el disfrute, el gozar. mm, Y cuando una mamá está dando de mamar al bebé, cuando un papá baña a su bebé, eso ya es placer. Entonces tenemos que entender la sexualidad no solo como esa parte eh, de acto sexual que tienen dos adultos, sino que empieza desde que somos bebés. Ahí empieza ya esa sexualidad. Y se va desarrollando a lo largo de la vida, ¿no? Cuando como niños van teniendo experiencias, ¿no? Los niños empiezan a tocarse, empiezan a conocerse, ¿no? A estimularse. eh, y hoy en día esto ya se ve con más normalidad, pero mm, había otras épocas donde, no niño, eso no lo hagas, ¿no? O eso, ¿no? Tenemos experiencias, ahí me han mm. explicado, experiencias, ¿no? De infancia donde, no, 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 esto. Y tiene un sentido también en la generaciones de Claro, nuestros padres, abuelos, ¿no? Tenemos que ver de dónde venimos también. claro. Y va formando parte en las diferentes fases de la vida, adolescencia, ¿no? Cuando el adolescente se empieza a conocer, empieza a ver todo ese mundo hormonal, ¿no? Donde le pasan tantas cosas, ¿no? Aparece la pasión, aparece el deseo, y cómo lo van viviendo con todos esos miedos, la vergüenza, el pasotismo, ¿no? Y hoy en día los chavales están muy revolucionados con este tema, ¿no? Mm, Hay un gran movimiento. Y luego, por supuesto, cuando ya vamos descubriendo qué me pasa con la pareja, cómo es la sexualidad con una persona, ¿no? Los adolescentes tienen relaciones muy cortas, te dicen, uy, es la relación de mi vida, ¿no? Y vienen al sí, mes, a mí me pasa mucho en terapia, ¿no? Y me dicen, ya está, ya no estoy con él o con ella, ahora chimpún. estoy con otro. Estoy Cambia, ¿no? explorando otro Cambia terreno. tanto. Y claro, así en cada fase, ¿no? En cada fase la sexualidad se va viviendo de diferentes maneras y entonces yo siempre digo que la sexualidad no es solo genitalidad, ¿vale? Porque muchas veces cuando pensamos en sexo pensamos en eso, simplemente hacemos penetración, coito, y ya está. Bueno, Mm, eso es una parte importante que forma parte, pero hay mucho más. Hay mucho más que forma parte de todo eso y tiene que ver con los cinco sentidos, con mm, el oler, el sentir, ¿no? El sentir la caricia, el cuerpo, el, el ver, el imaginar, ¿no? Todo eso forma parte. Entonces, para mí la sexualidad es como una parte como bien compleja y bien amplia, donde tenemos que incluir todo eso. mm. Claro, hay mucho ahí, ¿no? Sí, Hay... sí, es que justamente, claro, hay un montón, porque a mí me gusta verlo también, va al hilo de lo que estás mencionando, como hilado con la vida, como esto de que el encuentro entre, si lo miramos de una manera más física, el encuentro del óvulo y el espermatozoide, es justamente el momento donde se genera vida, es como es tan y unido a la vida, ¿no? Al vivir, al experimentar, y esto que Totalmente, mencionabas de ligado al placer, ¿no? Que el placer es como estas ganas de disfrute, de disfrutar de las experiencias. Y exactamente. me gustaba mucho también esto que decías de las fases, ¿no? Porque claro, yo tengo dos hijos pequeños Claro. que ya están explorando, ya están viendo y se tocan y se miran y se ríen y tengo un niño y una niña, ¿no? O sea, Elian y Mm, Alma. Y, y claro, es muy bonito ver cómo exploran, cómo ven desde ese lugar genuino de, uy, mira qué ujú, está pasando a mi cuerpo. Y luego cómo luego en la fase de la adolescencia que mencionabas, que es justo el momento donde también estamos, desde mi perspectiva, como que estamos empezando a hacer el paso ritual hacia nuestra propia vida, ¿no? A ir dejando ya más ujú, atrás a los padres y cómo también en el cuerpo se plasma de esa manera, ¿no? Como que ya la sexualidad ya no es una forma tan genuina, sino ya es una forma de que, bueno, ya me hago más responsable de mi propia sexualidad, mm, y claro, todo lo ciertamente. que alberga eso, ¿no? Y todas las dificultades desde donde venimos, lo que Exacto. mencionabas pues en mi caso, no sé cómo habrá sido el tuyo, pero me imagino muchas personas, en mi caso era como, oye, eso no,
yo lo viví Claro, como muy un niño tabú. como de que, uy, es algo que lo tengo que hacer o a escondidas o en mi soledad Exacto, exacto. o con amigos, pero los adultos no. Exacto, es algo muy tabú, es algo que ha sido un poco encerrado en ese ámbito más de la Mm, intimidad eh, y cosas como, uy, si haces eso es que eres una puta o tú mm. eres mal hijo o eres ¿no? Mala persona. Y claro, todo eso está, Sucio. es sucio, te va a caer la mano, ¿no? Si te toca, si haces. Y claro, eso está, queramos o no, ¿no? Está Mm, en nuestro recorrido, ¿no? Está en nuestro sistema también, ¿no? Eh, mm, ya si lo miramos también desde la perspectiva sistémica de las constelaciones familiares, podemos ver el efecto que tiene todo lo vivido en nuestros ancestros, ¿no? Si ha habido temas de abuso, mm, que ha habido muchos, si ha habido muchos temas de cómo se vivió la sexualidad, por ejemplo, por nuestro abuelo, nuestra abuela, ¿no? Incluso por nuestros padres. Esto a veces viene una parte donde los hijos o los nietos repetimos o a veces hacemos todo lo contrario, ¿no? E incluso muchos sin entender de dónde me sale esta fuerza, ¿no? Y muchas mm, veces viene de ahí, de aquello que ha ocurrido en el sistema y que llega a nosotros, ¿no? mm, Sí, fíjate, ahora estaba reflexionando un poco sobre esto que decimos y yo creo que hay como dos partes en esto. eh, Sería justamente esto que estábamos diciendo, que sería como si hacemos una línea horizontal, que sería todo lo que me ha ocurrido en mi propia biografía de vida. Pues desde que soy bebé y eso que estás diciendo, ¿no? Con tus peques, de que exploran su cuerpo, se tocan. ¿Qué me mm, pasa pues cuando soy más adolescente? ¿Qué pasa cuando luego a lo mejor formo mi pareja o voy cambiando de pareja o hay alguna infidelidad? eh, o alguien me deja y de repente se me rompe el corazón y eso tiene un punto importante. Y luego mm, las diferentes fases que vienen después, ¿no? Pues todo el proceso de donde el cuerpo también va tomando otra forma, donde aparece ya un cansancio, ¿no? Cuando estamos en edades más avanzadas, donde viene una menopausia, donde viene también eh, temas de disfunciones también, tanto en el hombre como en la mujer, aunque puede pasar en diferentes edades, ¿no? Y luego ya la vejez, que sigue habiendo sexualidad en todas las fases, ¿eh? mm, Entonces, esta sería esta línea horizontal que a mí me gusta explicar en los cursos, que sería lo que es mi propia biografía de vida, que es cómo he vivido yo mi vida, mi sexualidad. Y luego hay otra línea que sería así más vertical, que sería lo que ha ocurrido en mi sistema familiar, en las diferentes generaciones, que también tiene un efecto en mí, mm, en las diferentes fases de la vida también. mm. Entonces, tenemos que mirar esta y esta. Tenemos que mirar qué ha pasado en mi biografía de vida y tenemos que mirar también, digo, tenemos que mirar, me refiero cuando hacemos un proceso terapéutico, Sí, sí, o claro, cuando claro. queremos mirar algún asunto que nos preocupa. Y Y tenemos que mirar también que esta nos parte. ayuda a tener una comprensión Exacto, que nos ayuda a mayor. colocarnos, ¿no? A Claro. vivir una sexualidad sana. Entonces, no nos podemos olvidar de ninguna de estas dos partes, ¿no? Todo en horizontal como en vertical. Yo lo explico así, ¿eh? No sé si tiene Sí, sentido, pero a mí me lo hace al menos. sí, qué interesante porque, claro, eso podemos igual hablar un poquito de esto, ¿no? Del tema de las constelaciones familiares que nos ayudan justamente a mirar también esa línea vertical que mencionabas de lo sistémico, de qué pasó en nuestras generaciones anteriores. ¿Y qué nos Exacto. podrías contar de eso, de las experiencias que has tenido? ¿Cómo Mm, se vinculan eso? ¿Qué efecto tienen en nuestra realidad, en nuestras propias experiencias? ¿Qué mm, efecto tienen? Y también si podríamos hablar un poquito de cómo, qué ayudaría a, de algún modo, integrar lo que haya que integrar ahí, eh, mm. qué es lo que nos ayudaría a dar los pasos que queremos dar o aquello que queremos conseguir, Mm. resolver, etcétera. Hay muchos. Estaba pensando ahora en darte algún ejemplo real, ¿no? Eh, yo veo muchas implicaciones de lo que ha ocurrido en nuestro sistema familiar en la persona a día de hoy. Diferentes edades, ¿eh? No significa que uno tenga que tener ni 20, ni 30, ni 15.
Estamos viendo implicaciones constantemente. Mira, ahora, por ejemplo, yo estoy trabajando con eh, un caso, una mujer, eh, donde, donde ella lo que explica es que todas sus relaciones de pareja son con hombres que están casados. Eh, Generalmente o que están casados, la mayoría, o que no están disponibles. Mm, Entonces, y además es hacia quien siente la pasión. Un mm, hombre que es bueno, que está disponible, que está presente, ella no siente atracción hacia ese tipo de hombre. mm. Y esto es muy típico, esto lo vemos en diferentes formatos y diferentes, ¿no? Siempre me gusta el cabroncete, el macarra, y perdón, no sé si puedo decir esto, pero ¿no? Sí, sí, A claro. veces hay un tipo de atracción y es una atracción sexual hacia este tipo de, tanto en hombres como en mujeres, pero bueno, en este caso concreto ya me dice, Esther, es que solo me atraen este tipo de hombres. Mm, Y cuando empezamos a mirar su sistema familiar, empezamos a hacer su árbol familiar, el genograma, resulta que su padre su padre y su madre estaban casados, pero el papá tenía relaciones con hombres y donde toda la familia sabía, ¿no? Entonces, siempre estuvieron casados con la mamá, tuvieron sus hijos, pero él tenía esta relación con otros hombres, porque en realidad a él le gustaban los hombres, o a lo mejor le gustaban los dos, pero ella cree que más los hombres. Y mm, entonces eran hombres que incluso eran vecinos, que subían a casa, o sea, había todo un conflicto familiar donde la madre nunca siguió amando a su marido y el hombre seguramente le amaba en alguna forma a ella también, esa cosa de familia, pero el mm, hombre tenía esas relaciones. Entonces, claro, ahí lo que vemos es un triángulo claro, ¿sí? Donde está su padre, el amante, la mamá y el amante. Y ella mm, repite lo mismo, pero ¿a quién está dando lugar ella? Está dando lugar a estos hombres que no tuvieron lugar, al excluido, como decimos en mm, constelaciones. mm. Entonces, cuando ella se dio cuenta, yo se lo dibujé, porque a veces es difícil ver con claridad que estamos repitiendo, ¿no? Y me dice, ostras, claro, o sea, que yo ocuparía el lugar de estos hombres. Claro, estás repitiendo esto, ese es tu patrón. Por eso todas tus relaciones familiares, todas tus relaciones de pareja o de amantes o lo que sea, van hacia ahí. Entonces, esa atracción que tú sientes, en realidad, ¿esa atracción o qué es? ¿Qué estás buscando ahí? ¿Qué estás tratando de hacer? Entonces, el sistema lo que trata de hacer es darle a todos. Y al sistema le da igual. Al Mm, campo morfogenético le da igual cómo lo hace, simplemente lo quiere hacer y lo hace de la manera donde dice, aquí vamos a dar lugar a este hombre que no mm, lo tuvo. Porque el mm. hombre lo hacía de aquella manera, ¿no? Porque estaba mal visto. Claro, es como que el sistema ya busca las maneras más creativas para Busca maneras muy manifestar. creativas de Cla- manifestarse, ¿no? De- Claro, de- claro, ya, Entonces, claro, ella cuando viene a terapia lo que dice es, yo no quiero tener, o sea, yo quiero estar con un hombre que esté disponible. Y ya. no me quiero seguir quedando enamorada de hombres que no están casados y tienen su familia, porque además estoy dañando a esa mujer y a esos hijos. Pero hay algo en mí que no puedo controlar y que tira hacia ahí. Entonces tú antes decías, entonces, ¿cómo se puede ayudar a que esto se solucione, a que vaya de otra manera? Pues el primer ejercicio es poder ver, ¿no? Poder mirar qué lugar estoy ocupando yo que no me toca. ¿Cuál es este patrón que yo estoy repitiendo? Que en este caso es este triángulo, ¿no? Donde yo me estoy colocando en ese lugar de amante, verlo. Ahí las constelaciones familiares ayudan mucho porque Mm, dan ese, ¿no? ese enfoque muy clarificador, clarifica qué es lo que estoy haciendo. Y desde ahí, con la constelación, pues lo que hacemos es respetar pues esta sexualidad de papá y poder decir, papá, respeto que tú vivías tu sexualidad de esta manera, que te abrías a la relación de mamá y con nosotros como tus hijos, y también te gustaban los hombres. Eso lo respeto en ti. Y esto claro, cuesta, ¿eh? Cuesta llegar ahí. claro, A ella le está costando. claro, Pero ahí es cuando empiezan los cambios. claro. Claro, porque hay muchas veces vemos en el trabajo con constelaciones que detrás de eso hay como haciendo esto estoy más cerca de ti, papá, ¿no? Como
como exactamente, los vacíos de uno mismo, ¿no? Las carencias que uno ha tenido y cómo se manifiestan de esa exactamente, manera. exactamente, qué bueno esto es. Así estoy más Mm, cerca de ti, papá. Y hago como tú, papá. Doy claro, lugar a quien no pudo tener un lugar en la familia. Porque claro. lógicamente era difícil dar lugar. Y era lo feo, lo sucio, fíjate el papá, fíjate lo que ha hecho, fíjate. Claro, ella vino hablando pestes de su padre, hablando muy mal de su padre. Mm, Entonces, claro, yo le dije, quizás ahí es importante poder entender cómo lo vivió tu padre. Entonces ella está pudiendo entender desde ella misma, mm, ¿no? Entonces, eh, papá fue un hombre no disponible porque no estaba disponible y yo busco hombres no disponibles. Y esto también es una dinámica muy habitual. claro. Repetimos, ¿no? Tanto en papá como en mamá. Buscamos parejas donde hubo una carencia, tanto en papá como en mamá, si hubo una carencia de un papá no disponible, una mamá no disponible, pues vamos buscando ese tipo de personas que son donde nos atraen. Y ahí fíjate que es la atracción, ahí viene la sexualidad. Mm, Y me siento atraído y desde mi cuerpo, ¿cómo puedo mm, sentir esta atracción a este tipo de personas? Porque eso no tiene que ver, no es solo ese acto físico de sexualidad, tiene que ver con muchas más cosas. mm, Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué me está trayendo a mí de esta otra persona o de este hombre, de esta mujer, de quien sea? ¿Por qué me atraen este tipo de personas? ¿Qué hay de esto en mí, en mi historia, en mi propio sistema? Mm, claro, fíjate, lo importante es, pues muchas veces este tipo de atracciones son irracionales. Muchas veces pasa a las personas que no, la típica frase de, pues es que me pasa, no sé por qué, pero me pasa, ¿no? claro, lo siento Como, así. y claro, puede ser que ese tipo de atracciones no te estén beneficiando, que te estén haciendo vivir una experiencia que no quieres o que es difícil, etcétera. Importante Exactamente, es ver esto que mencionabas, ¿verdad, Esther? En exactamente. el trabajo de las constelaciones sistémico que clarifican mucho. Mm, Importante es ver justamente eso que uno está siendo inconsciente, verlo y darle el lugar que le corresponde. exactamente, exactamente. Y Mm, ahí empiezan a cambiar las cosas, cuando empezamos a dar orden, ¿no? Como decía Hellinger con los órdenes del amor, vamos a mm, ordenar, ¿vale? mm, Y poder ver que esta no es mi vida. Tu vida, papá, fue la tuya y la mía es la mía. Tu destino fue tu destino y el mío es el mío. Y mírame bien si lo hago diferente, mírame con mm, buenos ojos, ¿no? Estas frases que a mí están cargadas de tanta potencia, ¿no? Estas frases sanadoras que mm, nosotros decimos eh, tienen mucha potencia cuando las decimos desde el corazón, ¿no? mm, Cuando se dicen de verdad. No porque tú mm. me lo digas, las digo porque lo siento. Y desde Claro, ahí se producen grandes cambios, ¿no? Grandes clics. Es como el viaje propio, ¿no? Desde una perspectiva de uno mismo. exacto. Me has hecho recordar una frase que decía también Stefan Hausner, que era algo así como, el pasado no es pasado, el pasado es algo que ha quedado sin resolver. Qué Como, bueno, y pienso como que en esa frase también de algún modo trae esto que estamos hablando ahora, ¿no? Hablando de la sexualidad, de cuando uno repite algo que no le está, en este caso el ejemplo que ponías, ¿no? Que no le está beneficiando y cómo se ve, cómo está conectado con su propio sistema familiar, eso que pasó en el pasado exacto, y que está en el presente porque no se ha resuelto, no porque estuviese ahí, o sea, viene ahora porque hay exacto, algo que está sin resolver. exactamente, exactamente. Esto es el tema. Está sin resolver y, y seguramente fue traumático para aquel entonces, ¿no? Entonces, Mm, ahí esas emociones no vividas o eso no solucionado o eso, ¿no? Esas emociones que llamamos sistémicas llegan a los hijos, a los nietos, a los tataranietos, ¿no? A veces nos vamos generaciones bastante atrás. A veces eh, yo he visto cosas de hasta, sí, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿no? A veces no hay tanta información, pero hay cosas incluso más antiguas, ¿no? Que la persona me dice, ya, pero yo no le conté a ese tatarabuelo, ya, pero ese tatarabuelo es importante también.
mm, ¿no? mm, Generalmente con los padres tiene un efecto mucho más directo, los abuelos, ¿no? Pero a veces nos vamos más atrás también. Hay que, hay mm, que mirar un poquito ahí qué ocurrió. mm, claro. Y hablando de la sexualidad, ¿qué cosas te encuentras en tu trabajo, en tus experiencias? ¿Encuentras algo que sea muy común? O sea, alguna cosa específica dentro de la sexualidad que digas, ah, mira, esto se suele repetir o le suele pasar a mis clientes o a las personas que vienen. Mm. Mira, generalmente el público que tengo, y yo creo que la mayoría de los psicólogos y también en los grupos, seguro que vosotros también lo veis, es predominantemente femenino. Imagino que a vosotros también os pasa, ¿no? Sí, Entonces, nos pasa, la sí. mayoría Los hombres todavía estamos un poco como, ahí, como ahí, digo ahí, yo, como en otro ritmo. estáis entrando ahí. Bueno, claro, y cada uno tiene que tomarse su propio ritmo, ¿no? O Sí, solucionáis de otras maneras también, ¿no? También hay que ver que a lo sí. mejor el hombre pues tiene sus propias estrategias que no son lo terapéutico y también está bien, ¿no? Yo digo que hay Sí, que aceptar. lo que yo como hombre, o por lo menos esta es mi perspectiva, pienso como que tenemos menos músculo emocional, Mm, pienso en general, y entonces es como que vamos a otro ritmo en este sentido, y cuando vamos a trabajar en terapias donde se pone de manifiesto lo emocional, que es una manera de mm, expresar lo que pasó, darle lugar, etcétera. Yo veo que hay que, bueno, vamos, bueno, por lo menos en mi realidad hay menos hombres, siempre es un 10% quizás de hombres y el resto es sí, mujeres. Y sí. pienso como hombre también como que me inspira a decir, animar a los hombres también, Animaros. ¿no? Claro, Claro. a tener esa valentía de entender de que estamos en el mismo barco, como Mm, que eso ayuda mucho a tener a confiar, a generar ese mm, espacio de confianza donde puedo expresar algo que lo he guardado para mí porque estoy con temor exacto, y exacto. entender como que te puedes estar acompañado y que estás Mm, en un lugar muy confiable, respetuoso. Bueno, todo esto sí, que ayuda en este tipo de herramientas que utilizamos a generar esos sí, espacios. tal cual, tal cual. Sí, sí. Entonces, claro, yo veo más, mi porcentaje sería un 80% mujeres, un 20% hombres, ¿no? Tanto en Mm, individual como en grupos. eh, y donde veo mucho más a los hombres también es cuando hago las terapias de pareja, ¿no? Cuando hago terapias de pareja o terapias familiares, eh, ahí ya sí que vienen los dos, entonces también ahí son espacios donde sí que entramos más en el ámbito de la sexualidad, ¿no? Ahí mm, sí que podemos ver qué está ocurriendo. Y claro, generalmente las personas que vienen a terapia, pues las parejas, pues son porque hay algún conflicto, hay algo que está ocurriendo, mm, y cuando hay conflictos, generalmente se ve muy tocada la sexualidad, ¿no? La mm, sexualidad se ve afectada eh, porque es lo primero que se ve afectado cuando hay asuntos. mm, Tanto cuando hay cambios vitales, cuando ha muerto el papá, ha muerto la mamá, hemos tenido un hijo, se nos ha muerto un hijo, eh, me han echado el trabajo, tengo un trabajo nuevo. Lo que queda relegado siempre es la sexualidad. mm. Esto es lo que yo veo, observo generalmente, ¿no? Entonces tú me preguntabas qué sería lo más común. Claro, aquí Sí, hay un poco de todo. Hay, veo es que lo casos hubiera, ¿eh? Porque desde... si no podemos hablar de muchos temas que puedan surgir. Mm, mira, quizás algo que ahora estoy viendo, eh, por ejemplo, muchas mujeres lo que me expresan eh, es una disminución del deseo, una disminución del deseo sexual, una disminución de la libido, esas ganas de estar en, en relación eh, y sobre todo a lo mejor me dicen, claro, a lo mejor sí que me apetece más por lo que es el abrazo y tal, pero ya está. Ya luego lo que es, me da pereza, ya no tengo esa pasión, no tengo ese deseo, ¿no? Mm, Esto es algo que me encuentro mucho en, en las clientas que vienen. Generalmente estoy hablando de edades entre eh, 40, 50, 60.
Lógicamente ahí tenemos que ver cómo es la situación de la persona. ¿Vale? Ahí sí que tenemos que ver un poquito más cómo es cada caso en concreto. Pero cuando tú me preguntas qué es lo que te estás encontrando más, actualmente esto es algo que me está viniendo bastante, ¿no? Como Mm, demanda. Pues, o como una de las demandas, ¿no? Cuando vienen a terapia yo siempre les pregunto qué asuntos quieres trabajar, cuáles son los temas, ¿no? claro, Qué quieres que miremos. Y este forma parte, ¿no? Es como, pues mira, es que yo últimamente pocas ganas de, o yo qué sé, o también incluso cuando hay hijos, ¿no? Es que acabo al final del día tan cansado, que sí los baños, que sí la comida, que sí, claro. que lo que me apetece al final del día es ir a dormir, no me apetece esto, ¿no? Entonces, o parejas más con otras edades, ¿no? En los 50 60 pues mira, no, es que, ¿para qué, no? Y este es un tema habitual. Luego en los adolescentes me encuentro también con... Están en otra línea. Los adolescentes hay mucha pasión, hay hay ese de, ¿no? La de fuerza de... hormonas, todas Sí, esas hormonas por todos los lados, revolucionadas, y ahí les vienen muchas inquietudes de no saber cómo hacer, de, uy, es que yo todavía, mis amigos ya no son vírgenes y yo todavía soy virgen, y es que tengo 19. Bueno, ¿cuál es el problema? mm, ¿No? Entonces, hay muchas ideas ahí metidas en la cabeza de cómo tiene que ser. Y yo mm, siempre les digo, no tiene que ser de una manera u otra. ¿Cómo es para ti? Y gustaría que fuera. mm, ¿Cómo quieres vivir tu sexualidad? ¿Te conoces tú a ti mismo primero, a ti misma? Luego ya vamos a ver, ¿no? mm, Pero hay tantos clichés metidos en la cabeza que hacen tanto mal que, uff, hay que cuestionarse un poquito también, ¿no? ¿No? Parejas que me mm, dicen, claro, es que nosotros muy poquita sexualidad, es que tenemos amigos que es que lo hacen una vez al día. Y, bueno, eso es lo que os dirán, vamos a ver cuál es la realidad, porque eso no es la media. Y claro. aquí ya soy muy clara, ¿no? Pero tenemos que ver cuál es la realidad. Y tu realidad es la tuya y no te puedes comparar con tus amigos, con los amigos con Mm, los que sales y te cuentan mil historias, ya sean mm, esa pareja o ya sean tus amigos o amigas. mm, Entonces, eh, es como mirarlo desde otro lugar, mirarlo desde ti, desde qué te está pasando, qué te está pasando a ti como persona, si, y qué te está pasando a ti si estás en pareja o qué te está pasando a ti con las múltiples eh, relaciones que tienes. También me encuentro con personas que tienen relaciones abiertas y ahí aparecen otros conflictos diferentes, ¿no? Donde a veces se dice muy fácil, pero luego es más complicado de lo que parece, ¿no? O incluso chavales que me dicen, no, no, es que yo no siento, ¿no? Me decía una chiquita joven que, que había salido con otra chica y me decía, me ha dicho que es asexual y aromántica. Habían tenido un rollete así. Y yo le he dicho, ¿cómo que asexual y aromántica? Si nos acabamos de dar un morreo, pues entonces no eres asexual. Entonces, tienen un lío mental. Todos tenemos lío mental, pero yo creo que los adolescentes, los niños que cada vez empiezan antes, tienen mm, mucho lío en la cabeza. mm. Entonces, eh, Es como que bueno, se te ha estoy abierto mezclando un... diferentes edades, ¿no? Sí, sí, pero Pero está muy bien porque mucho también se tema. ven las diferencias de las generaciones. Como bien mencionamos al principio, no ha sido lo mismo, por ejemplo, desde donde yo vengo, Claro, ya no solo por mi propio sistema familiar, sino también a nivel cultural, social, etcétera, al lugar de desde donde vienen mis hijos, por ejemplo. exacto, claro, Y yo lo que estaba pensando ahora que estabas compartiendo eso, esto de los adolescentes, que claro, estaba pensando también por mi propia relación, ¿no? Y estaba pensando, claro, como está, como bien mencionabas, no se trata tanto de comparar, sino qué te pasa a ti, qué te falta a ti. Igual uno dice, es que lo hacen una vez al día. Bueno, ¿qué te falta a ti? Parece que te falta algo. ¿Qué te pasa a ti? Como tú lo estás viviendo. Y al exacto, mismo tiempo hay que sumarle la otra persona. O sea, es como porque es un pacto de dos. De exactamente, dos, o si luego ya es de tres o de cuatro, pues aún se aún más complejo porque claro, aún añades más elementos. exacto, ¿Cómo hacer eso, no? Yo estaba reflexionando, ¿no? Sobre qué importante es como conocerse a uno mismo
para luego Sí. establecer también los acuerdos con el otro, porque el otro también Mm, puede ser que diga, bueno, pues es que yo necesito así, así, así. Bueno, pues yo claro, así, así, así. Bueno, pues nos tenemos que poner de acuerdo si hemos estado juntos. exactamente, exactamente. Y ese es todo un Mm, trabajo importante que tiene que ver con este orden que habla Hellinger del dar y el recibir, ¿no? Tiene que mm, haber ese equilibrio en lo sexual también, ¿no? De cuánto doy, cuánto recibo, ¿no? mm, ¿Qué es lo que yo necesito y qué necesitas tú? Porque es, como bien dices, ¿no? sí, Las necesidades son muy diferentes. A veces un miembro de la pareja, si estamos en pareja, pues necesita hacerlo, le gustaría pues 3 veces a la semana y el otro con una vez a la semana o una vez al mes ya le va bien. claro. Entonces es como acercar realidades, acercar necesidades y, y poder escuchar también em, qué necesito yo para llegar a esa sexualidad. Mm, Porque ahí los hombres y las mujeres somos diferentes también. ¿Mm? Y aunque cada persona es un mundo, pero es cierto que eh, fisiológicamente la mujer tenemos como más zonas erógenas, hay bastantes más zonas erógenas, eh, y el hombre a lo mejor está más centrado en lo genital, aunque también tiene otras zonas erógenas, por supuesto, pero, o al menos lo que yo veo, ¿no? Como que la mujer necesita un estilo, el hombre necesita otro. Aunque también estoy pensando, cuando trabajo con dos hombres, también es cierto que hay diferencias, que hay hombres que necesitan de una manera y otra. mm, No me gusta generalizar, ¿eh? Pero un poco desde lo que yo veo. Entonces, lo importante que sería poder ver qué necesito yo para activarme, qué necesito yo para entrar en este deseo, en este, ¿no? Entonces, hay claro, qué necesito desde el mundo de la fantasía o qué necesito desde el mundo del contacto. ¿No? A lo mejor yo soy más de que me des un masaje o yo soy más de aquí te pillo, aquí te mato. Bueno, pues hagamos mm, un equilibrio entre ese dar y tomar, ¿no? Pues una vez a tu manera y otra vez a la mía, siempre desde el respeto. ¿No? Yo creo mm, que un gran componente de la sexualidad es el respeto, el mm, respetar qué necesitas tú, qué necesito yo, ¿no? En esa intimidad. Y otra cosa, fíjate, ahora que te estaba diciendo esto, yo creo que otra cosa importante es tener tiempo. Hay que dedicarle tiempo. Porque si uno va con las prisas, es muy difícil. ya, Aquí te pillo y aquí te mato, sí, por supuesto. Eso es rápido. ujú, Pero yo aconsejaría darle tiempo, crear un espacio, dedicar un espacio para esto. A veces cuando en la terapia de pareja les pido, ¿qué espacio pasáis juntos? Bueno, por los niños, ta, ta, ta. No, no, vosotros dos solos. claro, Pues es difícil. Y es difícil realmente cuando hay niños de por medio o adolescentes incluso. O a ver si me van a oír o a ver si. Entonces, eh, yo ahí soy muy sincera con ellos o como muy directa, ¿no? Pero tenéis que tener vuestro espacio. Y no es solo para vamos a tener un espacio para tener relaciones. No, es tener un espacio para vosotros dos donde se genere ese espacio común de intimidad, de contaros vuestras cosas, de parar, de bajar revoluciones. Y entonces ahí surge. Porque si no es muy difícil que surja. Entonces claro, hay que esto, crear. claro. Esto me resuena mucho porque, claro, pasa y con hijos, cuando tienes hijos pequeños, pasa que toman tanto espacio que es muy fácil Exacto, irse a la inercia de no tomar el espacio de uno propio y en pareja, claro. Y exactamente, qué, qué importante es exactamente. generar esos espacios. Mm, También me estaba viniendo la importancia de cuando te comprometes con alguien, eh, entender que ya no es solo tu proceso, sino también está el proceso del otro, ¿no? Como a mí mm, me ha pasado, ¿no? Como que igual estar en mi proceso y también entender que mi pareja, en este caso Elina, está también en su propio proceso. Y como exacto, que si quiero estar en relación, tengo que aprender ese baile, esa danza, ¿no? Estar exacto. en esa danza de, ok, y ir viendo, ¿no? Cuáles son mis necesidades, cuáles son las necesidades del otro. Puede ser que haya momentos, hablando de la sexualidad, donde igual la otra persona está en un proceso, qué sé yo, de no apetito, porque está transitando algo, y el otro, ok, pues aprende de eso. Igual el otro está en una, qué sé yo, puede ser el otro polo que está con
muchas ganas de mucho apetito y también cómo gestionar eso y procesar eso. Un poco como exacto, ese baile, esa danza, ¿no? De a dos. mm, Y, exacto. Qué y importante lo que esto que dices. sí, y me venía, y sabes que me venía con esto también, no sé, como pienso desde mi perspectiva la importancia de que puede ser que tengamos una necesidad de algo y también como de abrirse a nuevos espacios de explorar. Es decir, puede uno igual haber vivido la sexualidad de una manera determinada y no significa que solo exista esa manera, ¿no? Como que Mm, mm, esto que decías de, por ejemplo, el ejemplo de una, que tengo amigos que lo hacen una vez al día. Bueno, vale, puede ser que estén explorando eso, pero no significa que eso sea ni lo mejor, ni lo peor, ni que sea la exactamente, única manera, ni que ni siquiera para esas mismas personas sea para siempre, porque puede ser que en un momento sientan como que, bueno, ya he experimentado esto y necesito explorar alguna otra cosa. exactamente. Esto es muy importante. Es Mm, abrirse a ese juego de, de conocer, de experimentar, de ver qué pasa, ¿no? Que vamos necesitando, ¿no? Cuando hablamos de parejas, ¿no? Cuando hablamos de parejas que ya se van conociendo, no es lo mismo una pareja que se acaba de conocer, eh, donde todo es mucho más pasional generalmente, a una pareja que lleva 5 años, a una pareja que tiene hijos o que no tiene, o a una pareja que lleva 40, ¿no? claro. Entonces es como autorregularse e irse conociendo en eso, ¿no? Y hay algo ahí importante también que hay que mirar en pareja, cuando ya llevamos un tiempo con una pareja, y es que a veces nos quedamos con cosas obsoletas. Es decir, es que tú me dijiste que esto no te gustaba. Es que tú no Mm, me dijiste que no te gustaba, pues que te tocara el pecho, por ejemplo. O tú no me dijiste que te gustaba, pues que yo te andara en zonas que no querías. mm, Entonces lo dejé de hacer y lo dejé de hacer para siempre. mm, Entonces, esto es lo que yo llamo obsoleto. Eso está obsoleto. Porque a lo mejor en aquel momento no me apetecía o en aquella época no me apetecía, mm, pero ahora resulta que sí. Pero tú ya no me lo haces. O es que tú mm, ya dejaste de darme el beso cuando yo llegué a casa o de darme un abrazo porque en una época en la que estabas muy saturado de trabajo, saturada, quita, quita. Y dejaste de mm, hacerlo. Y esas cosas que hemos ido dejando de hacer van sumando. mm. Entonces, a veces hay que sentarse con la pareja y decir, a ver, esto en aquella época te gustaba, pero ahora sí, ahora no. Pasemos. Hay que hacer un repaso, hay que hacer un repaso de qué cosas sí y Claro, qué cosas no. Hay que actualizar. Es como los contratos de piso, cada cinco claro. años, cada X años o cada año tienes que revisar el contrato. Pues Hay con la que pareja es lo mismo. actualizarse. Y con nosotros mismos igual, también tenemos que irnos Mm, revisando, ¿no? ¿Qué me gustaba antes, qué me gusta ahora? ¿No? mm, Porque vamos cambiando también como personas, mm, ¿no? Entonces esto es mm, súper importante y necesario de revisar. mm, mm. Qué bueno. Esto de actualizarlo yo lo tomo como en mayúscula, ¿no? Como entender que eso, que las cosas no están fijas, ¿no? Como que podemos tener referencias y tal, pero que también vamos cambiando y vamos evolucionando y Exacto, aprendiendo y, y claro, con el tema de la sexualidad, pues lo mismo, ¿no? De todo lo que estábamos hablando ahora, de cómo, si lo miramos a un nivel social, cómo ha ido también tomando su espacio, cómo ha ido evolucionando, ha ido cambiando, sí, transformándose sí, y sí. seguirá. Me imagino que seguirá y nosotros pasaremos, trascenderemos y continuará. Exacto, exacto. Y seguirá cambiando y seguirá evolucionando, claramente. Claro. Sí, sí. Para mí lo más importante ahí es como ese respeto, ¿no? Un Mm, respeto hacia cada uno mismo, hacia nosotros, hacia cómo lo sentimos, cómo es para cada uno de nosotros, cómo lo es otro, para esa pareja o para esas personas con las que yo comparto esta intimidad. Eh, y otra parte importante también de la sexualidad para mí es la comunicación. Yo creo que tiene como cuatro grandes eh, o cinco, ¿no? Pero que partiría de esto, ¿no? Desde el respeto, desde la intimidad, desde la comunicación, ¿no? Y, y añadiría incluso, fíjate, también la sensualidad, ¿no? Como incluirlo ahí, mm, en, mm.
la pasión también. Bueno, tiene grandes componentes, sí, podríamos ir añadiendo, ¿no? Pero, pero son básicos estos, ¿no? Son básicos. Mm. Y tú dirías que ya para ir como finalizando, estamos ya cerquita, unos minutitos más, tú dirías que es una de los... bueno, ¿qué dirías? ¿Dirías que es un factor de los como importantes dentro del mundo de la relación de pareja o de las posibles relaciones o vínculos relacionales de las personas que vienen em, como algo que está muy presente o cómo lo, como para ir concluyendo de algún modo? Yo creo que sí que está presente. Está presente en, está presente en todo. Está presente en el día a día, está presente mirado desde este enfoque que te decía al principio, ¿eh? No solo desde el acto en sí, Mm, desde el coito, sino más con todo lo que engloba, está muy presente. Está muy presente. Por eso es tan importante nombrarlo, es importante poderlo compartir, ¿no? Cómo es para mí, cómo es para ti, cómo es para... Pero está bien presente, ciertamente. Y nos mm, condiciona también. Está ahí, ¿no? Está ahí. Pero está presente desde el modo en el que miro, desde el modo en el que mm, me pongo la crema cuando me pongo una crema hidratante en el cuerpo. Está mm, presente desde eh, cómo me preparo para salir a la calle, cómo me siento atractivo, me siento, forma parte de todo. mm. Sí, como el eros, ¿no? El erotismo, Exactamente, la exactamente, atracción, todo ese juego que engloba ahí, pues el relacionarte con el otro para atraerte, para intimar. totalmente. Claro, y como Mm, tú bien dices, ¿no? El erotismo. Eros quién era en griego, no era claro. el dios de la vida, ¿no? Entonces, Mm, claro, es vida en sí, ¿no? Es como mm, vivir, ¿no? Yo, por mm, ejemplo, esto que te decía antes, cuando había personas que me decían, claro, es que yo ahora no estoy muy conectada con el deseo en lo sexual. mm, Y yo les pregunto, ¿y cómo es tu deseo en la vida en general? ¿Haces cosas que te gustan? ¿Disfrutas? mm. ¿O estás en el trabajo? Ta, 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 ta? Es que entonces no es solo en lo sexual, es en más ámbitos. Entonces a veces nos tenemos que Claro, plantear esto. Si mi conflicto ahora es eh, el que sea, pregúntate cómo estás viviendo tu vida a día de hoy. ¿Hay aspectos que son de placer, de disfrute para ti o estás en el automático? Entonces, por eso tiene que ver con todo, ¿no? Es la vida en general, en cómo vives tu vida. claro, que ahí puede pasar a personas que piensen como que la solución es llevándolo a lo sexual, ¿no? Y darse cuenta de, claro, es la vida, ¿no? Es que es encontrar en muchas Exactamente, facetas de tu vida ese disfrute de lo que haces, exactamente. Es conectar Mm, con el eros, ¿no? Y mm, desde ahí lo otro viene fácil. Pero si estamos claro, conectados con eso, uf, es difícil. Mm. Por claro, eso a veces va por, en la terapia va por fases, ¿no? Es como que primero hay que trabajar las capas de la cebollita más externas y luego ya llegamos a esa parte más de sexualidad que dices, ahora sí, que el otro ya está mirado. Pero a veces si no es complicado llegar ahí claro, directos. claro, Mm. porque como bien mencionabas, es como que uno se tiene que conocer a sí mismo, ver de dónde viene, bueno, Exactamente, procesar ahí cosas lo que uno tenga que procesar. exacto. Todo Bueno, un pues trabajo de vida sí, sí, tan sí, sí. interesante, tan bonito de hacer y duro a veces. Sí, a veces sí, está bueno también mencionar eso de que no es que a veces se presentan dificultades y bueno, Mm, sí, y por supuesto que muchas veces es difícil de transitarlas y qué bueno que haya estos espacios donde también mm, uno se puede sentir acompañado, acompañada exacto. y que pueda hacer el viaje, entender que me gusta mucho esta imagen de estamos en el mismo barco porque fue lo que sentí cuando empecé a estudiar las constelaciones familiares en el Instituto Gestar de Sí, Barcelona. Fue como mi primera sensación cuando inicié, como la sensación de sentir que, vale, como esta imagen de estar en el mismo barco y que permite de algún modo como
estar en contacto con esos lugares más íntimos y Mm. compartirlo, no quedarlo, no quedárselo Para uno, a ¿no? uno mismo. Sí, sí, Exactamente. Qué sí, importante. Sí, sí, sí. sí. Exacto. Sentir que es algo mutuo, que es compartido, que puedo sentirme en comunidad. Esto, Sí, eso. y que abres algo. Igual abres alguna cosa que tenías en tu intimidad y ves que, uy, esta otra persona, uy, esta otra, y de repente ver como las resonancias, ¿no? Y decir, ay, qué bien que lo puedo compartir porque hay personas que han Claro, vivido situaciones similares exacto, que no me estoy solo en ven, esto. y yo les veo, ¿no? Como, y ahí, eso ya es un proceso sanador, o sea, eso ya solo eso ya es, Totalmente, totalmente. Esto lo vemos, ¿no? En las formaciones, ¿no? De sí, constelaciones familiares, cómo cambian, ¿no? Las personas, cómo hemos cambiado todos, desde el primer año hasta el último, ¿no? Como todo ese proceso que se hace es sí, un... muy bonito, Sí. muy bonito. Bueno, Esther, pues yo creo que aquí ya con esta inspiración hacia las personas bueno, a que habiten esa parte de la sexualidad también, que la vean, que se Mm, relacionen, que busquen si necesitan ayuda, pues que también la exacto, busquen. Y bueno, como exacto. una referente, pues si quieres compartir dónde te pueden encontrar, a las Sí, personas que igual lo estén viendo. claro. Sí, yo trabajo a nivel individual, o parejas o familias en Barcelona. Estoy en Barcelona, en Balmes. Y bueno, por internet ahí sí que se me puede encontrar. Y también como referencia siempre el Institut Gestal de Barcelona, que es donde yo estoy como docente en el máster de constelaciones familiares, que ahí siempre hay un espacio, ¿no? Y miles de grupos que hacen de otras cosas también. Mm. Ahí, ahí es importante. Y quizás compartir que también el año que viene haré un taller todo el día entero de sexualidades de las constelaciones familiares, que creo que es importante dedicarle, porque no se le dedica tanto espacio actualmente, ¿no? Desde las constelaciones, a poder mirar temas de sexualidad todo el día. Ah, Estaremos mirando esto. qué bueno, Así que, estaré atento a eso. Estaré atento, qué bueno, o sea, eso lo muchas hacéis gracias. el año que viene. Vale. Bueno, ahí lo pondremos ahí en los comentarios y ya cuando tengas fechas y todo, lo añadiré y Perfecto, ya te lo paso. para las personas que quieran y les interese, ya sabéis que ahí, si estáis con el tema de la sexualidad y tal, qué buena oportunidad y qué mejor oportunidad que habitar estos espacios. Y de seguro que va a ser muy enriquecedor, como porque, bueno, yo por mi propia experiencia ha sido muy enriquecedor todo lo que me Mm, has compartido, cómo me has acompañado en mi proceso junto a mi pareja. Así que te ujú. lo agradezco y bueno, gracias por estar aquí y compartir todo lo que nos has compartido, Esther. Muchas gracias a ti, Rubén. Me he sentido muy, muy cómoda. Una charla muy agradable y bueno, ahí un Mm, cariñito a ti, mm, Alina, también. Un abrazo muy fuerte para los dos y me encanta este proyecto en el que estáis. Sí que gracias. hay mucha fuerza. Gracias. Fuerza de vivir, la fuerza de la sexualidad. Exacto. Qué bien. Bueno, gracias, Esther. Un Un abrazo abrazo muy muy grande. fuerte. Otro para ti.